Hay que presumir ese hecho. No hemos repetido ni una sola vez un chascarrillo de las presentaciones en 173 episodios. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, a ver si nos sale uno bueno. Bueno. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. Que Chuck Norris no escucha porque ni él puede con tanto nivel. Imagínate esto, necesitas crear una malla de terreno para tu próximo proyecto a partir de un archivo LeaderLAS y la inspiración no llega. O tal vez te urge organizar tus tareas, controlar tus tiempos y facturar sin sentir que te estás inventando las horas. Quizás lo que buscas es meter algo de orden en el caos mental y necesitas un gestor de conocimientos tipo Logseq o Obsidian. O te ha picado la curiosidad por Speckle y quieres saber si es la próxima gran revolución para intercambiar información en BIM. ¿Y qué tal levantarte un día con ganas de aprender los fundamentos de la impresión 3D como si fueras Tony Stark? Todo eso, y lo que ni sabías que necesitabas, lo tienes en los cursos de los viernes. Hoy contamos con 173 cursos que cubren prácticamente cualquier cosa relacionada con tecnología, BIM y todas esas fricadas que hacen temblar hasta el mismísimo Chuck Norris. ¿Y cómo accedes a este buffet libre de conocimiento? Más fácil que instalar un plugin de Revit mal traducido. Hazte insider en bimras.com/insider. Vamos, que pensártelo es perder pasta. Joder, te ha salido también. Sí, tienes una capacidad de síntesis y de concreción al hablar impresionante. Ya te digo, esto parecería que lo ha hecho no sé quién. Saludos, queridísimos oyentes. Aquí estamos, el becario BIM más voluminoso del universo podcast, un perfil de peso, literal y figurado, siempre al servicio del show. Y como es costumbre, me acompañan mis inseparables socios en esta cruzada bimística. Con nosotros el Showmaster BIM definitivo, una IA de coleta sedosa y repeinada que responde al nombre de Evelio Sánchez. Y por supuesto, el abogado defensor del USD y portavoz oficial del Team Open Standards, el hombre que hace que hasta los modelos IFC bailen al ritmo del swing, Rafa Tenorio. Bienvenidos a otro episodio de BIMRAS. Esta presentación me ha calado hondo. Espera, que todavía puede ser peor. Le hemos confiado esto a un agente externo y lo hemos externalizado y mira lo que nos ha hecho. A la agente Smith. Esto va a cambiar de la debacle. Bueno, hoy nos metemos en un tema que nos tiene dando vueltas desde hace rato. La evolución del formato IFC, la entrada del USD, que no es USB, USD. Universal Scene Description. Scene Description. Como su nuevo, es el USD definido como su nuevo colega de la interoperabilidad. Ya no me lo creo, pero bueno. Y cómo este dúo dinámico puede transformar la colaboración en el sector de la construcción. Porque, seamos sinceros, en el mundillo BIM ya tenemos claro cómo manejar los diseños. Pero clarísimo, lo tenemos todos clarísimo. ¿No? Esos modelos que nos llegan. No hay más que ver lo que te llega de vez en cuando. Tenemos todos muy claro. Cualquiera diría que hiciste tú esta introducción. Pero cuando toca llevar esa magia a obra, la cosa se complica. Vamos, que lo de conectar diseño y ejecución es como tratar de enchufar un USB a la primera. Casi imposible. Pero ¿no os pasa que cuando lo enchufáis a la primera os da como cierto... Sí, lo quitas y luego se pone por el caso. Dice. Efectivamente. Me he cargado el conector USB. Claro. Sí. Es que es tan absurdo como eso. Nunca lo pones a la primera. Me encantaría estar en la cabeza del que diseñó el USB primero, el SVA, para saber en qué cojones estaba pensando. Bueno, un conector universal de datos. Sí. Ya, sí. No era tan difícil hacerlo reversible, ¿no? Pues visto los años que han tardado, igual sí. Ya te digo. Aparte, USB creo que tiene como 8 conectores distintos. Sí. Y cables. Y los cables también, cada uno vale para una cosa, en fin. Bueno, y no es que tengamos estadísticas de cuántos IFCs han quedado olvidados en una carpeta oscura o de cuántos modelos BIM han sido menospreciados en obra. Pero sabemos una cosa, la interoperabilidad no es un lujo, es una necesidad. Y el USD no viene a quitar el trono al OFC, sino a complementarlo y llevarnos un paso más allá en la transformación digital del sector. Bueno, eso lo decís vosotros. Yo creo que USD viene directamente a tratar de cargar IFC. A torpedear el IFC. Completamente. Bueno, en realidad USD estaba aquí hace ya un tiempo. Y parece que si se utiliza para el sector de la construcción, pues es una buena solución. No sé si tiene mucho sentido eso, pues que convivan los dos. Pero bueno, eso igual Evelio nos puede ilustrar un poco más. Yo aquí estoy con vosotros. No, aquí, lo digo porque sí que sobre el esquema IFC5 sabes un poco más y sabes cómo lo van a implementar.
realmente como saber, ¿no? Vale, pues entonces aquí se queda el programa, señores. Y con esto nos vamos. Ha sido un placer. Bueno, todo esto empieza porque Autodesk sacó un anuncio en el que decía que se unía a la Alliance for OpenUSD, ¿no? Lo he hecho bien. Bueno, Yo sé que tienes el CS2, el C2 de inglés. Dices por el inglés. No, lo has hecho más seguro. No. Bueno, este movimiento ha levantado sospechas en algunos sectores. Aquí el sector de las sospechas está en mi lado. No tengo muy claro qué sospechas. Que ven aquí una traición al estándar IFC. Como si Autodesk que estuviera abandonando el barco. Pero ¿esto es verdadero? ¿Estamos sacando las cosas de quicio? Estamos sacando las cosas de quicio. ¿Sí? Pero vamos, de lado a lado. ¿Qué dices? ¿Por qué? Pero... ¿Quién sí? Eso es porque Autodesk se ha ganado nuestra confianza, ¿no? Y entonces... No, lo primero porque yo no veo que Autodesk esté abandonando un barco en el que no ha estado nunca. No, coño. A ver, IFC... O sea, ¿cómo te digo? Primero, porque USD, antes de ser un esquema o un formato... Es un formato. Sí, un formato, no un esquema. Que puede ser aplicado al sector AECO, es un formato que se ha utilizado mucho para descripción de escenas 3D en softwares como... Bueno, en softwares, esto tiene origen en Pixar, ¿vale? Pero por ejemplo, Maya o Max, que son de Autodesk, implementan o adoptan este formato de intercambio, como también lo tiene Blender, por ejemplo. Entonces, o sea, antes de plantearse como un formato de intercambio para el sector AECO, es un formato de intercambio, formato de descripción de escenas para el sector audiovisual. Es que de hecho la entrada de Autodesk en AUSD, en la Alliance for OpenUSD, no es un proceso que tenga que ligarse a la presencia de Autodesk en el sector AECO. Autodesk tiene presencia en sectores muchísimos, con una tradición enorme al respecto. Caramba, no sé, el 3D Studio yo recuerdo el año 90 y pocos. Sí, por eso. Entonces, que no es un movimiento de me voy de aquí para meterme allí, sino es de repente, bueno, no tan de repente tampoco, pero hay un conjunto de empresas que empujan porque USD, formato, como dice Rafa, ya existía, se convierte en un formato abierto, un formato que permita la entrada de opinión de distintos actores para su definición, y dice, pues yo quiero estar ahí, lógicamente, porque si soy parte del sector, e insisto, no solo del sector de la construcción, sino del sector audiovisual, yo tengo que estar ahí. Entonces, entiendo que el anuncio de unirse a la OpenUSD no debería leerse en clave de voy a dejar de lado otros sectores. Simplemente, caramba, es algo que me toca en el sector, me toca estar ahí. De la misma forma que está en la Open Design Alliance, no sé si empresa, organización o qué, o de la misma forma que está en Building Smart. Yo creo que es una cuestión empresarial. Como empresa implicada en un sector y en varios sectores, necesito estar ahí para poder tomar decisiones, para poder estar al día de lo que pasa ahí y para poder influir en lo que pueda. Autodesk. Estás hablando de Autodesk. Que sí, tío, pero que es que... A ver, Autodesk anuncia que se ha unido a la Alliance for OpenUSD. Rafa, tú estás unido, ¿verdad? Sí. Yo estoy unido. Yo soy miembro de la OpenUSD. Y antes que Autodesk. Sí, pues no sé. ¿Y por qué me uno? Pues porque me interesa estar al tanto de tú te unes a todo lo que ponga Open delante. No, hombre, porque en su momento me pareció interesante poder tener noticias de primera mano de lo que estaba pasando ahí y entender qué es lo que está pasando ahí. Rafa, me imagino motivos... Sí, lo mismo, o sea, igual, por intereses además, por los dos sectores que me interesan, ¿no? La creación audiovisual, pero también de la construcción, si finalmente, que supongo que sí, pues tiene acogida en este sector. Así que chúpate eso, Autodesk, nosotros llegamos primero. Pero, por preguntar, USD es un formato, pero que es para descripción gráfica. No, es para descripción de escenas. Descripción de escenas, de geometría. Sí, bueno, más allá de geometría. Geometría, materiales, cámaras, luces, o sea, todo tipo de información que hay dentro de una escena. O sea, para hacer renders bonitos. Sí. Bueno, o no bonitos, pero sí para describir cómo funciona una escena en un formato digital. Y ojo, que hay que tener
claro que, o bueno, yo por lo menos tengo bastante claro que USD no viene a reemplazar a un IFC y, bueno, muchísimo menos a eliminarlo del mapa. Lo que está haciendo en este caso Autodesk, que es diversificar apuestas, conocer más sectores y tener clarísimo que USD es una herramienta muy potente en ciertas áreas, pero IFC sigue siendo un estándar a día de hoy, le pese a quien le pese, y con todos los claros y todos los oscuros, es el estándar que domina nuestro ámbito técnico y colaborativo en la construcción. De hecho, yo creo que tienen perfecta cabida ambos y para complementarse, bueno, de una forma bastante eficaz, o por lo menos para convivir perfectamente, porque no se dirigen al mismo espectro. Claro, mi duda es cómo va a evolucionar las dos tecnologías o los dos formatos. Si USD va a incorporar a su descripción de escena parámetros, o sea, información referente a construcción, y entonces van a tener que convivir con el esquema IFC, o como comentábamos antes, que no tenemos muy claro cómo, o sea, IFC parece que va a implementar IFC 5 USD, pero hasta cómo lo va a implementar, ¿no? Si solo va a implementar USD como un sistema de descripción de escenas, como dice Rogelio, para describir escenas bonitas, es decir, para describir materiales, cámaras, en fin, geometría y demás, o va a convivir o a intercambiar información más allá de renders, ¿no? Yo creo que caben ambas, y desde luego va a haber procesos en los que será más conveniente utilizar un formato y procesos en los que será más conveniente utilizar otro, que aún así, bueno, yo creo que más adelante hablaremos de cuál es la diferencia entre un formato y un esquema y por qué no son incompatibles ambas. Sí, yo lo que leía por aquí es que una de las cuestiones que quería implementar IFC 5 respecto a USD es que utilizar el esquema de composiciones, es decir, que los datos de un objeto se puedan heredar de un objeto matriz y no tener que repetirlos una y otra vez en todos los objetos, ¿no? O sea, que es algo que, bueno, simplificaría un poco la estructura del... Pero piensa que, bueno, yo creo que a lo mejor es conveniente ya meternos en el tema de esquema y formato. Pues sí, es buena idea, yo creo. Una cosa es, o por una parte va el formato en el que guardamos la información, y un formato es, pues, por ejemplo, el formato docx o el formato ODT o el formato, da igual, o el formato PDF. Una cosa es cómo ordenamos la información que estamos guardando, eso es formato puro y duro, y ahí está el JPG, que ordena de una determinada manera los píxeles de una foto, está el TIFF, que ordena los píxeles de la misma foto de una forma distinta, está la forma en la que, pues, un PNG puede organizar también los píxeles de la misma foto en un formato distinto, y todos tenemos claro que deberíamos tener claro que JPG es más adecuada para un tipo de imágenes, PNG es más adecuado para otro tipo de imágenes y TIFF es adecuado para un tercer tipo de imágenes. Y estamos hablando de formatos, que son el cómo se ordena esa información. Pero esos formatos no nos hablan de cómo se relaciona la información. Esos formatos no nos hablan de cuál es la relación que hay entre un píxel y el que está al lado. En la construcción, tanto en edificación como en infraestructura, los elementos con los que trabajamos tienen relación entre sí. Esa relación es la que se define en el esquema IFC. ¿Un hueco tiene relación con un elemento masivo? Bueno, pues ¿cómo se relacionan? ¿Una puerta tiene relación con un muro? ¿Cómo se relaciona? ¿Una alineación de una vía férrea tiene relación con sus secciones transversales? ¿Cómo se relaciona? Esa relación es una relación que nos da contenido, que nos da mensaje, que está muy al margen de cómo se guarda ese contenido. De la misma forma que decía antes del TIFF, JPG y PNG para guardar imágenes, el formato no nos dice nada de lo que está guardándose dentro. El contenido es completamente ajeno al formato. Y en este caso estamos en lo mismo. IFC es el contenido en cuanto a relación y en cuanto a cómo se ordenan unas cosas con respecto a las otras, y el IFC es el cómo se guardan. De hecho, ahora mismo tenemos varios formatos IFC coexistiendo y nadie parece
rasgarse las vestiduras por ello. ¿Te refieres a IFC 2x3, IFC 4? No, IFC 4x3? esos son versiones del esquema. Esos son IFC JSON, FC. Efectivamente. IFC XML, IFC zip, IFC puro y duro, step, IFC JSON. Son formas de guardar un contenido de distinta manera. Pero Entonces, el contenido es el mismo. Entonces sí quería hacer una precisión, porque en realidad USD, bueno, también es un esquema. O sea, porque aparte de guardar toda esa información, almacena la descripción, o sea, la descripción de cómo esos elementos se relacionan dentro de la escena. Por ejemplo, pues un sistema de huesos de un bueno, o la posición de una cámara dentro de la escena. Es decir, también... Claro, pero son, son relaciones, por así decirlo, de organizativas. Sí. Bueno, claro. Organizativas. Y, por ejemplo, en el caso de un esqueleto de un bípedo, por ejemplo, pues también... sí, organizativa está bien, pero o sea, qué vínculos tienen cada uno de los huesos con sus antecesores, con sus sucesores, ese tipo de cuestiones. Y encima, bueno, pues en un lenguaje que sea común para todos los software que manejan ese formato. O sea, que también eso almacena cuestiones organizativas, ¿no? de ese tipo de cosas. Y por lo que dices, mucho más enfocadas a la definición geométrica de los elementos. Quiero decir, cuando tú defines la relación entre dos huesos, lo que estás definiendo, me imagino que será algo como cuál es el punto de articulación, cuáles son los rangos las restricciones de movimiento. Cómo esa distribución de huesos afecta a la información de una geometría, por ejemplo. Sí. Que en todo caso no nos dice nada de a qué corresponden esos huesos. ¿Te refieres...? Que eso podría ser una gallina o podría ser claro, un ser humano o un alienígena. Bueno, sin embargo, cada hueso está timbrado, ¿no? Este hueso tiene unas características, tiene un nombre, tiene unas propiedades, ¿vale? Sí, pero ¿dónde voy? En IFC cada entidad va más allá de la geometría del elemento o digamos de la información más superficial del elemento y se mete en pues definición de propiedades, definición de cuál es el sentido de ese elemento, por qué es diferente, si es un muro, por qué es diferente de un forjado. De hecho, yo sí hago un ejemplo que es bastante, lamentablemente me lo encuentro con cierta frecuencia, que es una zapata de cimentación, que es un paralelepípedo de hormigón, definido o bien como IFC slab, que sería perfectamente válido. Un IFC slab es una caja o un paralelepípedo de hormigón. Es un polígono que se destruye en el eje Z. Sí, básicamente es un elemento superficial con la componente superficial preponderante y con la extrusión en el eje Z. Con una extrusión en eje Z. Pero podría definirlo como un IFC footing, podría definirlo como un IFC slab, en concreto PAD, creo que es el predefined type que lo define. Podría definirlo de distintas maneras y cada una de ellas tendría un significado aparejado. O sea, el formato me da igual cuál sea, pero el esquema lo que me dice es cuál es la información, cuál es la semántica del elemento que estoy utilizando. Que en realidad sí es algo parecido a lo que incorpora USD, pero yo creo que trasciende un poco. Pero lo que entiendo que pretenden hacer o sea, introducir de USD en IFC5, ¿no? Según la Building Smart, es que no, si yo tengo varios pues footings, ¿no? Que no tenga que definir determinadas características, que pueda heredar todas las características de esos elementos comunes en un objeto matriz, sin tener que repetirlo una y otra vez en cada uno de los objetos. Que yo no tengo claro cómo se lleva eso adelante, porque lo que sí recuerdo es que además del footing o del slab, yo tengo un IFC type slab, con lo cual esa característica de no tener que repetir elementos que son repetidos, sí la tengo. Yo podría definir un tipo de zapata y definir después las instancias correspondientes. No sé a nivel de formato cuál es el problema, pero entiendo que aquí tampoco vamos a encontrarnos nada sorprendentemente nuevo. El caso es que... No, ¿qué ibas a decir? Y lo digo porque las relaciones de los elementos de construcción no son algo que podamos decidir modificar del día a la noche. O sea, una ventana se ha abierto en un muro desde que tenemos muros levantados. O sea, un muro de tapial tiene una ventana y la relación de ese hueco con el muro es exactamente la misma que tiene una ventana en un rascacielos en Nueva York. No hay
una diferenciación de mensaje en ese elemento. Nosotros seguimos trabajando con los mismos elementos que trabajamos toda la vida. Paredes, suelos, Puertas, ventanas, techos, puertas, ventanas. No hay nada nuevo. Eso habla muy bien de nosotros. Bueno, no, pero habla muy bien de que ese lenguaje lo tenemos controlado. O sea, sabemos, somos capaces de referirnos a los mismos elementos a pesar de que han cambiado sustancialmente a lo largo del tiempo. Pero lenguaje y esquema es lo mismo, por lo que estás diciendo. Entiendo que... En el sentido de que hay un significado y que hay una semántica que está por detrás, sí. Sí, pero bueno, la relación entre los elementos que componen ese lenguaje, la forma de estructurarlo no tiene por qué ser igual. Quiero decir y de hecho en IFC ha tenido su evolución, porque desde incorporar nuevos elementos que no existían hasta establecer relaciones que tampoco existían. O sea, lógicamente ha ido evolucionando y se ha ido completando, pero más allá de eso... Bueno, es un lenguaje cada vez es más complejo y más rico, pero que... Pero lógicamente, porque tú cuando empiezas a hablar tienes un vocabulario limitado con el que te mueves perfectamente por tu mundo de 3-4 años, y cuando tienes 30-40 tienes un vocabulario a veces más rico con el que te mueves perfectamente o con el que tratas de sobrevivir en tu mundo de 30-40 años. Entonces, según vas evolucionando, vas incorporando nuevos elementos a tu lenguaje. Y esos elementos, además, incorporan elementos que ya tenías con matices que pueden darle mayor sentido, que pueden dotar a tu discurso de una mayor precisión, etcétera, etcétera. Pero tú podrías perfectamente definir todo un modelo IFC con IFC Wall, IFC Slab y poco más. Uy, ¿y no tendría sentido comenzar a pensar en deprecar los esquemas IFC más antiguos? Ya están deprecados. Realmente en la práctica... A ver, yo entiendo que a nada que rasques un poco y que quieras buscar ir un poquito más allá, no vas a irte a un esquema 2x3. La respuesta corta es sí, pero no es tan sencillo tampoco. No, claro, es que porque precisamente no me parece tan sencillo. Nosotros seguimos utilizando 2x3 habitualmente y pues para obra civil no parece el esquema más adecuado. Fíjate que en la misma frase das con dos claves. Una es: no es el esquema más adecuado, con lo cual deberíamos ampliar las vistas y mirar ya a un esquema como el 4.3 que ya incorpora información para infraestructura, sobre todo para infraestructura lineal. Pero por otro dices, no, pero es que es el que estamos usando. No es el más adecuado, pero ha sido capaz de soportar esa información. Sí. O sea, tan malo no debe ser cuando, aun no siendo específicamente diseñado para un determinado fin, cumple con las necesidades de ese fin. Desde luego, para mí hay varias cuestiones en el tema. Uno es que todavía hay mucho software que trabaja con 2x3 única y exclusivamente. Sí. Que no encuentra otra razón para ampliarlo, para ir más allá. Pero otra que, y lo veremos con el caso de IFC 5, pero ya lo estamos viendo con el caso de IFC 4.3, que no es fácil de adoptar y de resolver los problemas que han impedido que se adapte el mercado de software. ¿Qué son? Que son fundamentalmente que yo no tengo ninguna necesidad, no interés, en que mi software genere salida para otras herramientas. Si mi ecosistema cubre o trata de cubrir todo el ciclo de vida de un activo, ¿qué aliciente encuentro yo como vendedor para generar un formato que permita a mis clientes escapar de mi ecosistema? Hombre, a ver, eso es evidente, pero en realidad necesitas interoperabilidad. Quiero decir que no hay un vendedor que te pueda ofrecer una continuidad de datos incluso dentro de su ecosistema. Autodesk no tiene esa continuidad ni tiene ningún sentido, pero ellos creen que sí y hay muchos que no, pero aunque crean que sí, no tienen esa continuidad de datos en todo su ecosistema de software, ni Nemetschek tampoco. Nadie, y no tiene sentido, porque tú vas a tener una necesidad muy puntual. Nadie, Rogelio, nadie, porque tú vas a tener una necesidad puntual en la que no va a haber una herramienta
de tu suite habitual de herramientas que cubra y vas a querer llevarte esa información fuera. Y además porque para que eso fuese posible tendrías que crear todas las herramientas de cero al mismo tiempo utilizando las mismas estructuras de datos. Y todas las herramientas, bueno, esa ya dura porque la estructura de datos de un DWG y la estructura de datos de un RVT no tiene nada que ver. Pero es que encima habrá herramientas que por lo que sea no estén cubiertas con tu oferta. Y a mí me interesará mantener mi core a lo mejor dentro de tu oferta, pero utilizar una herramienta, la que sea, que me dé ventajas del tipo que sean fuera de tu core. Y para eso yo necesitaré poder salir y poder entrar. Yo recuerdo lo duro que era generar un volumen para calcular iluminación con Dialux, y al final acababas haciendo el volumen desde cero, generando los espacios desde cero y no importando, en el mejor de los casos, importando un DXF. Fíjate que es posible, porque voy a meter aquí un inciso con Affinity, ¿no? Con la suite de Affinity permite editar los objetos de cada uno de las 3 programas de ellos dentro del mismo software. Es decir, que prácticamente no tienes ni que... Si yo estoy editando una foto dentro de un archivo de maquetación, no tengo por qué cerrar un software y abrir otro. Es decir, el software reconoce que eso es una foto, me cambia la persona de foto y ahí edito el trabajo de fotografía. Quiero decir que posible es, pero claro... Fíjate que ahí hay una consideración importantísima. Affinity llega con toda la experiencia de Adobe detrás. Claro. O sea, no llega al mercado inventando Photoshop. Llega al mercado con un Photoshop inventado, asentado, con un Illustrator. Sí. No creo que ya ni con un Illustrator. Con Illustrator, con un InDesign, con todo un mundo de herramientas ya generado. Pero solo se ha centrado en 3, claro. No en toda digamos el catálogo enorme que tiene Adobe, que ha sido de adquisiciones tras adquisiciones, que es el caso de Autodesk, que al final también tiene adquisición. Revit es una adquisición en sí misma. Y claro, y pudiendo desarrollar desde cero todo el paquete. Que esa es la gran... Es que ahí está la ventaja del retador. En términos de mercado, hay una persona, hay un ente que está asentado, que es el ¿cómo se llama? Al que hay que vencer, el líder al que hay que atacar, es el que lleva la necesidad de avanzar, pero no es capaz de avanzar por todo el peso que lleva detrás. Por poner un ejemplo que el que no utilice un programa de maquetación de fotografía puede entender, es como si yo me cogiera un proyecto de Revit, lo integrara dentro de uno de Civil y desde dentro de Civil, sin salir de Civil, pudiese editar el proyecto de Revit. Más. Y como si pudieses editar los planos que genera las vistas con un AutoCAD dentro de Revit. Exactamente. Eso que lo hace muy bien. Allplan lo hace de una forma un poco tramposa, si quieres, porque no genera un entorno o no tiene un entorno al margen para generar ese CAD, sino que ¿cuál ha sido su opción? Pues dentro de la misma herramienta tener el modelador digital de terreno, la herramienta de CAD muy potente, la herramienta de modelado 3D, la herramienta de gestión de planos, todo metido dentro del mismo paquete. Si nos vamos al extremo más alejado, se me ocurre, Bonsai, cuando trabajamos con Blender, lo único que hace es gestionar el modelo IFC. Y a partir de ahí te toca a ti trabajarte los planos, trabajarte la parte de iluminación, trabajarte todo lo demás, te toca hacerlo por tu cuenta. Yo ahí iba a mencionar precisamente esto porque me parece especialmente significativo el modo que tiene de trabajar Bonsai o incluso SketchUp, ¿no? El modelar con las herramientas de un software modelado que te da la versatilidad de ese software y después clasificar IFC, en este caso como Bonsai, como tú quieras, con el esquema que te permita Bonsai en ese momento, en el momento de la versión, pero como tú quieras. Y después también te va a permitir montar planos, montar otro tipo de documentación, no de la manera más amable posible y seguramente más efectiva, pero es un primer paso, son unos primeros pasos, ¿no? Y entonces, pues desde ese punto de vista me parece un acierto de propuesta, que le queda mucho trabajo, como sabemos, pero... Volviendo al IFC, yo desde luego creo que enterrar el IFC 2X3 no tiene sentido, sobre todo porque mucha gente todavía no se ha enterado de que ya tenemos la versión 4.3. Porque y la enterrar un formato que solo tiene casi 20 años. Tampoco es que
en fin. No, el formato tiene más de 20 años. No, Esta es la la historia. especificación 2x3. Bueno, pero funciona. O sea, Rafa lo ha comentado. Funciona. Para determinados usos todavía tienen, y aún no siendo óptimo, aún no siendo la herramienta que probablemente a ellos les gustaría, funciona. Pero hay más. Es que esa herramienta les permite seguir trabajando porque no hay plataformas que les permitan superarla. Bueno, está bien, estamos de acuerdo, pero tú imagina, si estamos hablando de cuestiones de lenguaje y de relaciones semánticas y demás, es como estar, en vez de tener una definición para una palabra, tuvieses que utilizar la descripción, ¿no? Dar un rodeo. Porque en el caso 2x3 y 4 la diferencia es bastante más que semántica, porque ahí hay una cuestión de elementos que se incorporan completamente nuevos y ajenos a lo que había hasta ahora, que toca asumir desde los programas de modelado, desde los programas de gestión y demás. Entonces ahí tienes unas limitaciones que no son del formato, no son del esquema, son de los que lo implementan. O sea, tú a día de hoy, para implementar ya solo la visualización de una alineación dentro de una infraestructura viaria, no cuentas con muchas herramientas. De hecho, un Vincolab no te visualiza la alineación. Reconoce que hay elementos, los incorpora, unos sí, otros no, pero no les da contenido dentro de la estructura espacial del modelo. Entonces ahí tienes un problema. Pero bueno, un problema que ya teníamos, porque a fin de cuentas seguimos atrapados en modelos que no entendemos que a los que deba dársele forma para exportarlos, para comunicarlos. Entendemos que cuando tú generas, como hacíamos con un DWG, yo genero un DXF y ahí va todo. Pero es que hoy no va. ¿Pero qué sentido tiene entonces que nos estemos planteando entrar en IFC5 cuando todavía las herramientas no están en 2x3 y IFC4, que es un estándar que se inventó en 2013 y que va por la versión 4.3, suponemos que tendremos otros 30 años hasta que realmente se supere tecnológicamente al ritmo que vamos? Quiero decir, es que tener un IFC5 que no va a implementar nadie, que no vamos a ser capaces de IFC5 como esquema probablemente no supere en gran medida a lo que ya tenemos como esquema, a lo que ya tenemos con IFC4. Y lo digo desde una cantidad de incógnitas al respecto importante. No, pues aquí se habla de que como esquema va a tratar de introducir determinadas cuestiones como pues eso, la modularidad para no tener que repetir 100 millones de veces que pero eso no tiene tanto que ver tiene tanto que ver con un esquema. Bueno, sí, tendría que ver con el esquema, con las relaciones dentro del esquema. Claro. Y que vayas a coger directamente los datos de un contenedor inicial y no tener que repetirlos en cada uno de los objetos. Y bueno, digamos que la forma que se relacionan los objetos dentro de... Bueno, va a tratar de superar las limitaciones de STEP, básicamente. Pero que STEP es el formato, no es el esquema. STEP es el lenguaje en el que comunicamos un contenido. Entonces, sí, por supuesto, el lenguaje STEP tiene múltiples problemas. Desde la definición geométrica hasta la necesidad imperiosa de leer absolutamente todo el archivo hasta que puedas representarlo correctamente. Leía por ahí que IFC5 va a moverse hacia un esquema de mallas trianguladas directamente. No lo dudo. Sería una lástima desde mi punto de vista. Sería una lástima, sí, porque una de las cosas que mejor resuelve IFC es precisamente la descripción geométrica. Descripción. Otra cosa es la interpretación que después se haga para representarla en pantalla. Porque piensa que yo puedo escribir un pilar, una pared. Una pared la puedo describir de muchas formas. La puedo escribir con un trazado que sea simplemente el recorrido de la pared, el eje de esa pared, y después una descripción de cómo se resuelve la sección vertical. Puedes hacer al revés, que sea horizontal y en la extrusión. Puedo hacer directamente un volumen de 6 caras, de 6 caras o el número de caras que sean a lo largo de todo ese volumen. En fin, puedo escribirlo de muchas formas. IFC, aprovechando el formato STEP, es capaz de describir esa pared de varias formas distintas.
Si nos vamos a un formato triangulado, a una malla triangular, No hay descripción. no hay descripción. Pero es que no hay descripción quiere decir que yo no puedo variar ese recorrido y que la malla se adapte a ese recorrido sin más. O tendré que añadir, además de una descripción de malla, tendré que añadir la relación que tiene con una estructura lineal, que es el recorrido, y tendré que complejizarlo todavía más. Pero Entonces, ese cambio de geometría es eso, geometría exclusivamente. O sea, al final se trata de descomponer los cuadriláteros o eneágonos en triángulos, pero atañe solo la descripción geométrica de los elementos, no a la composición o a otro tipo de información. Es decir, una sección de un muro de carga, por ejemplo, lo puedes describir como un polígono de n caras o como una serie de triángulos igualmente, y eso darle profundidad o extruirlo o darle la información que tú quieras. Pero entiendo que lo que planteas es que solo la descripción geométrica del elemento. Claro, sí. No, estamos hablando de la descripción geométrica. Yo es entiendo que lo que van a generalizar, o lo que leía es que la generalización será sobre boundary representation, ¿no? Que es básicamente el mallado triangular. no tengo idea. Es que parece que sea dar pasos atrás, porque realmente lo que se tiende es a simplificar la representación gráfica de los elementos, no a complejizarla. Al final, un motor de render lo que hace es siempre interpretar toda la geometría en triángulos, pero eso no lo ves, eso pasa en el background, pero que eso pase a estar en el primer plano. Es explícito, a mí me parece un paso atrás. Sí. Vale, es necesario que sea explícito. ¿Qué aporta a un IFC? No. Complejiza. Yo creo que no aporta claridad en la información trasladada. Piensa solo en un ejemplo, una máquina de control numérico que trabaja con un determinado número de ejes y que trabaja con una que puede trabajar de varias formas. Una de ellas es puliendo o tallando cada uno de los triángulos que está formando esa malla, y cuanta más densa sea la malla, más fácil, cuanto más cercana sea la resolución de la malla a la resolución que es capaz de representar la máquina de control numérico, más fino será el resultado, pero siempre será a base de la adición de superficies planas, que son los triángulos. Y piensa, por otro lado, en esa misma superficie representada en forma de una matemática de curvas. Al final tienes que convertir en pasos, que vuelves a lo mismo. No vuelves a lo mismo. Porque si la máquina es capaz de incorporar esa información, que ya no es discreta, que es continua, en información, que sí, Rogelio. Vamos a ver, ya sé que lo tienes que convertir después en pasos. En el paradigma actual lo tienes que convertir. Tienes que volver a convertirlo en discreto. Pero lo conviertes en discreto a partir de una definición analítica que tú puedes trasladar a la resolución que quieras. De la otra forma, depende de cómo esté definida la resolución de salida para que la de entrada para que la salida sea correcta. Yo no puedo hacer un triángulo, una curva o una malla triangulada, no puedo hacerla más fina de lo que es. Puedo interpolarla, puedo interpretarla. Está inventado, que se llama teselación. Sí, vale, pero no es real. No corresponde a la realidad, corresponde a una decisión personal que alguien dice, bueno, pues esta curva yo la voy a interpretar de esta manera y la voy a teselar de esta forma. Pero no es la realidad que yo he diseñado. La realidad que yo he diseñado es una curva que se puede representar analíticamente y que después se puede reinterpretar en función de la resolución que tenga la máquina la máquina, hablando en términos generales, que le dé salida. Entonces, en función de la máquina que yo tenga, en función de la resolución que yo tenga para sacarla, teselaré con un nivel de profundidad u otro. Pero creo que no vamos, en ese sentido no vamos adelante. Ojo, que tampoco creo que sea esto lo más interesante de lo que se propone en IF5 y FC5. A mí una de las cosas que me preocupan más es cómo traslado parte de la información de un modelo, que a día de hoy no está resuelto. O sea, cómo traslado una sola pared de un modelo que está relacionado absolutamente con todo, porque la pared está relacionada con la planta en la que está colocada en función de dónde está colocado el espacio, de dónde está colocado, que ese espacio está colocado en función de dónde está colocada la planta, esa planta está colocada en función de dónde está colocado el edificio, y ese edificio está colocado en función de dónde está colocado el site, el emplazamiento. Y a partir de ahí nos vamos al origen del proyecto. ¿Cómo hago para trasladar toda esa información en un único elemento si yo lo que quiero es traerme una pieza nada más?
parte de esto Speckle lo va resolviendo, y yo creo que por ahí sí hay un espacio de mejora importante, porque el ser capaces de fragmentar la información y que mantenga coherencia con todo el modelo original, lo que supone es que yo voy a poder incorporar esa información en forma de streams, en forma de paquetes de datos, creo que llaman chunks. Sí, cachitos. Pues esos cachitos, el siguiente paso es, vale, tú no tienes que tener todo el modelo, no tienes que trasladar todo el modelo constantemente, sino que puedes decidir qué partes trasladar, y eso, de ahí a una API que te genere un modelo en vivo en función de los requisitos que tú le estás pidiendo para descargar, es un paso. E incorporar eso en un CDE, y que tú a ese CDE, en función de tus permisos, condiciones, lo que sea, le puedas pedir solo la información que te atañe, es inmediato. Y entonces ya el hecho de contar con un modelo IFC5, ¿por qué no?, que me dé la información que yo necesito en función de mi perfil de necesidades, es viable. A día de hoy es completamente, bueno, es muy difícil, muy difícil. Ya digo, Speckle se acerca, pero sigue siendo complejo. Eso, o sea, estás hablando de un IFC más abierto y flexible. Eso va a hacer que sea más adoptado que actualmente. Yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí. Si tú puedes tener un modelo de datos que se adapta a las necesidades de información que tú tienes en cada momento, ¿por qué no? Piensa en cómo funciona Internet. Tú consumes, pues de una página de Internet puedes consumirla desde diferentes fuentes y con diferente formato, pero con el mismo contenido. Tú puedes leer la misma página en un navegador web. La misma página, cuando la lees desde un navegador web móvil, se redimensiona, se reorganiza para ofrecerte el mismo contenido de otra manera. Cuando lo lees desde un lector braille, tienes la misma lectura, el mismo contenido, ojo, con ciertas limitaciones, porque somos así de animales y no pensamos las páginas para accesibilidad plena. Pero podrías leer un periódico en Internet con un lector braille y te da la misma información que te está dando el documento original. Fíjate que ahí el factor fundamental que hizo que Internet se convirtiera en lo que es hoy en día fue la llegada de WordPress. Es decir, hasta que no hubo un lenguaje HTML... No, yo pensé que se iba a llegar al porno, pero... Bueno, eso también. Eso también. Pero, bueno, pero eso fue más universal. Pero quiero decir que para que llegara el porno tuvo que haber una forma de crear páginas web que fuera accesible para prácticamente todo el mundo, ¿no? Y los CRM fueron, yo creo que a mi forma de ver, fue el momento en el que algo que era tremendamente complejo y solamente al alcance de programadores, que era crear una página HTML, se convirtiese en un proceso automatizado en el que prácticamente el código se escribía solo. Que después por detrás tuviese que llegar alguien que supiese para darle más funcionalidad y demás, y sobre eso se desarrollara JavaScript, por supuesto. Pero de salida, la barrera de entrada, que era esto es tremendamente complejo, necesito un programador, que es más o menos lo que está pasando ahora con IFC. A ver, lo veo desde un punto de vista distinto, ¿eh? Tienes que, para entender un IFC, tienes que saber de STEP, aparte de saber de IFC. Yo no tengo ni idea de STEP. Anda que no. No conscientemente. Bueno. O sea, sí entiendo la gramática y demás, pero no, y además no me interesa. Realmente tampoco necesitas saber de cómo funciona Internet si quieres crear o sea, no necesitas siquiera saber WordPress para generar una página web. Ya tenías Microsoft Frontpage, por ejemplo, y te permitía el what you get is what you see, o el what you see is what you get. What you see is what you get. Lo tenías, ya podías diseñar páginas web estáticas, y ahí está la diferencia grande de por qué el triunfo de WordPress. Tenías una plataforma que te permitía perfectamente definir cómo eran las páginas web. Lo que no tenías era la capacidad de definir esas páginas web de forma dinámica, de forma interactiva, de forma ágil, mucho más ágil. Pero tú generabas 50 páginas en Frontpage, las ibas conectando unas con otras, te volvías loco cada vez que había que actualizar algo, pero lo sacabas adelante. En el caso de IFC no veo tanta relación. La tecnología la tienes, las plataformas lo permiten,
simplemente me da a mí que, bueno, hay que superar esas barreras que nos impone a día de hoy la tecnología. ¿Tú te imaginas una herramienta gráfica en la que pudieses modificar los IFCs? O sea, que no sea el editor de Zipe. Es decir, Sí, me lo imagino perfectamente. De hecho, Yo le llamaría bonsai. Yo le llamaría bonsai, ¿no? No sé. Bueno, se me ocurre por poner un ejemplo así. Una que no provoque reumatismos no, en los a dedos ver, de la mano, y mira, Rafa controla Blender infinitamente más que yo. Mi uso de Blender es para lo que lo necesito, que es para gestionar archivos IFC. Es que no necesito todo el impagable conocimiento que tiene él acumulado después de años de estar usando Blender. Por más compleja que sea la aplicación o por más potente que sea, mi uso de la misma es de un 2% a lo mejor. Y puedo perfectamente vivir con eso. Y estoy seguro que más de un modelador de Revit con menos del 2% puede vivir. Y también, antes lo mencionaba, pero recordemos también SketchUp, ¿no? que nos habla de ello muchas veces Rafa Teresa, ¿no? Como también trabaja con modelos IFC, como le asigna parámetros, hace lo que quiera con SketchUp y asignándole, clasificando los elementos que modela. O el plugin para rinoceros que tuvimos hace ya unos cuantos años. Visual Arc, por ejemplo, ¿no? Que nos vino a presentar. Bueno, en fin, hay cada vez más, no sé si cada vez más, pero bueno, hay opciones. Sí. Es más, hay opciones y lo que pasa que, claro, ninguna de esas opciones se llama Revit. No. Pero entonces, ¿de qué problema estamos hablando? ¿De IFC o de la incapacidad de Revit de gestionar determinadas cuestiones? Y solo te pongo un ejemplo. Cuando yo podéis probarlo con las versiones de prueba. Abrís Archicad, abrís Revit, modeláis un forjado, un pilar y una pared. Exactamente igual en los dos modelos. En las dos plataformas. Exportáis uno con Revit, exportáis el otro con Archicad. Yo no acabo de entender cuál es el mecanismo que hay interior para generar el IFC en Revit que hace que sea tan sumamente lento, impreciso a veces, complejo. Revit genera un nuevo modelo de datos. Archicad te guarda el modelo en IFC, punto. O sea, es que es inmediato. No hay supongo que tendrá que ver con la optimización del modelo de datos interno o con lo que sea. Sí, bueno, en Archicad se ha intentado, bueno, entiendo que se ha implementado así, hacer una traslación directa entre los datos de Archicad y los datos de IFC. Claro, pues es que, y además tiene todo el sentido. Si ya hay un modelo de datos ya me gustaría que algunas que todavía no están implementadas estuvieran implementados, pero Roger, que insisto que es lo más sensato. Si el sector como tal tiene un modelo de datos, un esquema, más allá del formato, tiene un modelo de datos que funciona, tiene un modelo de datos que parece que recoge la mayoría de las situaciones habituales en el sector, ¿por qué vamos a inventarnos uno nuevo? Es más, vale, inventémonos uno nuevo, pero mejoremos el que ya hay. Que no es el caso. O sea, porque si yo tengo que, para generar un modelo de datos nuevo, pasarme, pues es que, no sé, yo a veces he dudado si el ordenador estaba funcionando o no. Bueno, yo he exportado algún IFC que desde Archicad que también ha llegado su tiempo. Por supuesto. Pero no días. Claro. Y no días, cinco 5 minutos. Y pues 5 minutos. Para un IFC de 800 megas. Ya te digo yo que 5 minutos en otras plataformas, para no hacer mucha sangre con Revit, serían para firmarlo por cualquier profesional. Estamos hablando de un IFC de 800 megas. Pero un IFC de 800 megas tampoco crees que dice gran cosa. Bueno, porque toda la base de datos de Archicad, aparte de toda la base de datos de IFC. Te explico por qué no dice gran cosa. Porque 800 megas solo habla del tamaño del archivo generado, no de la información que contiene. Entonces, depende de cómo de optimizada esté esa generación de datos, pues 800 megas puede ser una barbaridad de información o puede ser, lamentablemente, muy poca. No, en este caso era una barbaridad de información. Bien, y además es habitual porque los de Archicad no tenéis pudor y metéis todas las propiedades a lo loco. Sí, como no tienes una limitación de software. Pues, efectivamente.
Y esa información es toda que saca Archicad. Me estoy acordando del modelo que utilizamos en el GUI en Galicia. ¿Es información útil o es información Depende, sí, puede llegar a ser útil. Para alguien será útil. Si, por ejemplo, yo todos los parámetros de una ventana, ¿no? Si yo convierto cada uno de los... Una ventana es un objeto programado, entonces es un pequeño programita en sí mismo. Entonces, si yo cada uno de los parámetros que forman la geometría de la ventana lo quiero exportar, pues lo puedo hacer. Entre ellos, por ejemplo, está de hecho hay valores en esa base de datos que no puedes obtener de ninguna otra forma. Por ejemplo, la superficie de cristal y la superficie de carpintería, que no puedes acceder a ellos de ninguna otra forma más que a través de esos valores exportados. Desde dentro de ArchiCAD no puedes acceder a ellos. Desde dentro de ArchiCAD no puedes. pero los puedes exportar. Pero no puedes no puedo etiquetarlos, no puedo llamarlos a una base de datos, no puedo hacer una tabla con esos valores. Pero Sí puedo utilizarlos mapeados en algún parámetro del propio elemento. No. Es una de esas cosas raras. De hecho, hay un vídeo sobre cómo hacerlo a través de el plugin de Tapir, Rhinoceros y devolverlo como... Vale. Entiendo que al final todas las plataformas tienen sus limitaciones. Otra cosa es que te las encuentres pero el primer día o no. Antes apuntabas a algo súper interesante, que es... No sería yo. No, bueno, sí. No lo dijiste así, pero yo quiero tirar de ese hilo, que es la responsabilidad de la comunidad en que todo esto pase. Quiero decir, no lo admitirías en muchos ámbitos, ¿no? Es decir, que si yo tengo un formato en el que todo el mundo nos podemos entender y ese formato es abierto y está a disposición de todo el mundo, porque en otros ámbitos ha sido la comunidad la que ha forzado que esos formatos se implementen. En cambio aquí, bueno, no sé si el trabajo de Building Smart es suficiente o es que realmente se puede llegar hasta no se puede llegar, pero la comunidad tiene cierta responsabilidad, ¿no? Y tendrá cierta responsabilidad en que si se implementa un IFC 5 futuro se adopte y se... A ver, desde luego Building Smart no es ¿cómo decirlo? El club no repitas lo que decía de hombres puros que uno esperaría, en el sentido de que lógicamente como comunidad que representa o que pretende representar o que acoge a todo aquel miembro del sector que quiera participar está sujeta a los intereses de cada uno de ellos. Si además le sumas su modo de participación o el peso que cada uno de los miembros tiene dentro de la comunidad o dentro del club, pues peor me lo pones, porque claro, y entendámoslo, hay miembros de primera, de segunda, de tercera. Si yo pago 100.000 euros al año, y podemos ir a la página de Building Smart y comprobar lo que está publicado, no estoy descubriendo nada que no esté publicado. Tengo tantos sitios y tantos derechos de voto, y si yo pago, como pagamos nosotros, 100 o 200 euros al año, pues soy un mindundi. Está español el café. Pues poco menos. O sea, me tocará. Voy a tener siempre el derecho a que se me escuche, lógicamente, porque ahí es una sociedad, es un club, digamos, muy horizontal. Pero cuando toca tomar decisiones, pues las decisiones las toma, pues digamos, de forma ponderada. Ahí es donde voy a la responsabilidad de la comunidad. A la responsabilidad de la comunidad, porque tú dices, si hay un actor que pone 100.000 euros y hay un actor que pone 100, evidentemente el que se va a escuchar es al de 100.000, el que va a tener capacidad... No, se escucha a todos. Se escucha a todos, pero el que va a tener capacidad decisiva, porque tiene más derechos de votos, va a ser el de 100.000. Pero si nos juntamos 100.000 usuarios con 100 euros... Tú eres un comunista. Pero ¿de verdad crees que sea así? Bueno, lo que a mí me viene a la cabeza... la Blender Foundation también, claro. que admite donativos personales y empresariales, pero al final lo que tienen es un roadmap que es el que siguen, ¿sabes? Y es independiente de quién paga más o menos. También lo decide alguien. Sí, pero la Blender Foundation, los miembros de la Blender Foundation, que son Tom y los... y sus amigos. Y sus amigos, sus empleados, o bueno, los empleados de la Blender Foundation, no de Tom. Pero si a Tom se le pasa por la cabeza que Blender va a trabajar en vez de con cuadrágonos. Sí, bueno, sí, eneágonos. Sí, claro. Con eneágonos va a trabajar con, voy a decir tonterías, con voxels, sí.
pues ¿quién va a decirle que no? Pues nadie. O sea, Claro, es que pero, la situación sí, es más o menos la misma. Lo que pasa es que ese Tom paga sus derechos de decisión en cada situación. Bueno, pues entonces lo que entiendo es que no se trata tampoco de una guerra entre formatos, ¿no? Que no es para elegir IFC, USD, sino que en realidad hay un hueco para cada uno. IFC va a adoptar parte de USD como probablemente su herramienta de descripción gráfica, ¿no? Si además, aunque así fuese, ¿realmente te crees que el hecho de que yo trabaje con un formato u otro va a suponer una gran diferencia en lo que realmente importa, que es mi proyecto? Porque también hay que tener en cuenta que todo esto tiene una finalidad, que es describir un proyecto. Efectivamente, que la cuestión no podemos plantear que el modelo como fin. El modelo es un medio para conseguir un proyecto que sea coherente, que sea razonablemente construible, que sea todo lo que quieras, pero no es un fin. El modelo no, y digo el modelo o el IFC o el USD o el DXF o el plano que sea. Lo que decía Ricardo Munguía, que la digitalización es una palanca para poder construir de forma más eficiente. Efectivamente. Aquí no se trata de hacer grandes alaracas para conseguir archivos y modelos perfectos. Se trata de conseguir todo eso como un medio para tener proyectos más precisos, para tener proyectos más eficientes, para tener proyectos más baratos. Sería convertir a la digitalización en un fin en sí mismo, lo que no tiene ningún sentido. Tampoco. Tú, cuando llegas a comprarte una camiseta a Zara, no piensas en qué maravilla de sistema y estructura logística que tiene la empresa que ha conseguido, que es una auténtica barbaridad. O sea, es para volverse loco. Sí. O cuando te llega el paquete de Amazon, no piensas en qué buenos son los robots que utilizan en los almacenes y qué bien digitalizada está toda la logística. Tú piensas en que tu paquete te ha llegado en 24 horas. Tienes ahí un primo tuyo programando para Inditex. Sí, para la logística. ¿Y quién no? A día de hoy, ¿quién no? El tema está en que todo eso, toda esa tecnología, cada vez lo tengo más claro, tiene que ser completamente ajena al objetivo. Evidentemente, tiene que estar muy engrasado todo eso para que funcione. Y de hecho, si lo piensas, a día de hoy, algo tan anodino como un banco, uno pensaría que es una empresa que se dedica a prestar dinero. Se pensaría que es una empresa financiera. Y efectivamente, como punto de partida es una empresa financiera. Pero estoy seguro que a día de hoy son las empresas tecnológicas más fuertes que hay en el mundo. Porque toda la tecnología que hay detrás para soportar... Piensa que mi banco se habla con el tuyo para hacer una transferencia y pensamos que eso es algo... sencillo, trivial, pero de repente se están poniendo en marcha una cantidad de mecanismos detrás de ese mero hecho de yo enviarte la transferencia que suponen una carga tecnológica importantísima. Y que se adoptan a velocidad de vértigo. Mira la adopción de Bizum, por ejemplo, que ha sido... Bueno, lo de Bizum ya es alucinante. Bizum, que para que no lo sepa, porque es un sistema que en distintos países de Latinoamérica funciona con otros nombres y otras compañías, es el envío de dinero instantáneo a través del teléfono móvil. O sea, que yo con mi teléfono móvil diga, envíale 60 euros a Rogelio y tu teléfono te avise de que en tu cuenta corriente han entrado 60 euros, a mí es ciencia ficción. Claro, sí, es que es alucinante. Y nadie dice, mira, es que, claro, tremenda calidad la de las APIs que están intercambiando datos entre sí. Sí. No. O sea, en ese sentido es en el que digo que no hay que huir de convertir los modelos, los formatos, las herramientas en objetivos en sí mismos. Yo ya sé que nos escuchan muchísimos modeladores y que estarán enamorados de su trabajo, pero su trabajo, convéncete oyente, tu trabajo no vale nada si no es como medio para construir algo que otro quiere construir. Que ni eres tú, ni que vas a ser una pieza dentro de un engranaje en conseguir un producto eficiente. Efectivamente, más colaboración, más digitalización con sentido común y menos discusión sobre formatos. Aunque sí que es cierto que yo creo que la comunidad tiene la responsabilidad de adoptar e impulsar determinados estándares que nos benefician a todos. Estándares abiertos que nos ponen a todos en una situación... Pero es una necesidad natural.
Nosotros hablamos en el mismo idioma no porque nos interese la estructura del español. Hablamos en el mismo idioma porque si no nos entenderíamos y no seríamos capaces de hacer dos cosas juntos. No hablamos un mundo en el que cada vez que dijeras determinadas palabras, o sea, si utilizaras lenguaje español tuvieses que pagar un fee. Piensa que cuando nosotros hablamos con... O que te impidiera hablar en otro lenguaje. Por ejemplo. Porque... No, mira, si quieres hablar inglés tienes que pagar una suscripción. Sí. Bueno, no, pero fíjate, en esa situación probablemente el volumen de gente que no necesitaría hablar en inglés o que podría buscarse la vida para hablar de otra forma, crecería y no se hablaría inglés. Sin embargo, nosotros, bueno, pues de alguna forma estamos subyugados a una plataforma, a unas plataformas mayoritarias, porque tampoco es tan sencillo inventarse un idioma. Pero desde luego inventarse una plataforma no es solo generar un programa de modelado con IFC JS o con IFC OpenShell. Detrás hay mucha más chicha. Tú no vas a confiar la elaboración de tus modelos tridimensionales de activos digitales a un software que no tiene detrás una compañía con un peso, con un volumen, con una capacidad de gestión y con una respuesta y una garantía de futuro que no puedes aventurar. Bueno, eso es sabes que eso es una cosa... salvo que tengas IFC. Claro, que es lo que voy a hacer yo. Acabas de entrar en un futurible que nadie puede asegurar. Nadie te puede decir que mañana Autodesk no esté quebrado, o Nemetschek. Pero a priori es más fácil que quiebre yo desarrollando un producto de software que quiebre Nemetschek. KTM, fabricante mundial de motos, competidor, ganador en todo tipo de competiciones de motos, Rogelio, acaba de quebrar. Polaroid, Kodak, que tenemos ejemplos 1000. Hay situaciones en las que efectivamente los cisnes negros, tengo pendiente el de Taleb, están ahí. Pues efectivamente alguien se come un pangolín y nos vuelve todos locos. Nos vuelve todos locos. Bueno, para los que quieran darle vueltas a IFC y aprender un poquito más, voy a hacerle spam gratis a Evelio. Que se pasen por IFC Addict, que es un gran recurso para explorar el mundo IFC, y supongo que cuando salga IFC 5 pues será de los primeros en seguro que porque, a ver, es que no vale para otra cosa. Lo hemos destinado a eso porque para otra cosa no lo podemos usar. y después, pues, por supuesto, entiendo que todo lo que tenga que ver con IFC tiene una fuente primaria que es Building Smart, ¿no? Así que, bueno, ahí está todo lo que necesites saber y lo que necesites investigar. Así que, chicos, ¿algo más que decir? ¿Algo más que aportar o cierro y nos despedimos? Pues no mucho por mi parte, la verdad. Tú ya metiste ya has metido... Sí, has metido la cuña de Blender y ya con eso... Por eso yo ya me quedé tranquilo. Oye, esa cuña igual nos valía para mandarle a la Blender Foundation y que nos den un sello de algo. Sí, porque dinero no. No, dinero ya te digo yo que no. De hecho, Rafa tiene invertido un capital ahí en Blender Foundation. Sí, es verdad, yo soy también socio colaborador. ¿Ves? Eso es lo que echamos de menos en nuestra comunidad. Pues nada, nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Como siempre, pues aquí estaremos, desmontando mitos, generando debates y aprendiendo juntitos. Así que nada, nos retiramos los cuarteles de invierno en Binras Insiders. Entra en binras.com/insiders y únete, hombre. Prueba un mes, 2 meses, 1 año. Y no porque lo diga yo. Pregunta a alguno de los miembros de este grupo de profesionales porque siguen ahí año tras año y convéncete de que es donde tienes que estar. Un saludo y hasta el próximo episodio de Binras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar en mi cobarde.